Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Yo soy José Luis Avellaneda y el día de hoy, junto a mis compañeros de la Facultad de Ingeniería Civil del grupo número 9, les explicaremos todo lo relacionado a ciclo de refrigeración. Muy bien, empecemos. Pero antes, unas preguntas previas, unos conceptos previos. ¿Existirá el frío? Técnicamente, el frío no existe. En cambio, debería hablarse de una ausencia de calor en un ambiente. En otras palabras, existe la ausencia de calor. Análogamente podemos utilizar este concepto para preguntarnos si existe la oscuridad. Pues la oscuridad no existe, existe la ausencia de luz. ¿Qué es la refrigeración? La refrigeración es un proceso por el cual se consigue una disminución de temperatura de un fluido o de un cuerpo, ¿sí? En particular se utiliza mucho esta refrigeración en conservación de mercancías, de productos, a temperaturas incluso menores a menos 60 grados centígrados. Y en lenguaje técnico, bueno, la refrigeración en lenguaje técnico es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto o espacio considerado y se lleva a otro espacio capaz de soportar ese calor sin pocos problemas o sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué es el ciclo de refrigeración? Se denomina ciclo de refrigeración al proceso que sigue el refrigerante, empezando por un estado inicial y terminando en el mismo estado, para reducir o mantener la temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno, del alrededor. Se debe extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado. Esta operación se realiza mediante el refrigerante. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿qué es un refrigerante? Un refrigerante es un fluido que se encarga de viajar por todas las tuberías, por todo el circuito del ciclo de refrigeración, cuya composición química le permite absorber el calor de un espacio y liberarlo en otro. Ahora veremos un experimento. Ahora veremos un experimento. Inicialmente tenemos una mezcla de alcohol líquido más aire dentro de una botella. Con la acción de un compresor, en este caso un bombín, haremos que aumente la presión dentro de la botella y a la vez la temperatura. Ahora abriremos la tapa, con lo que se liberará calor y el contenido de la botella se condensará formando una nube. Por último, tapamos la botella y nuevamente le agregamos presión con el bombín hasta que el contenido vuelva a ser una mezcla y finalmente aumenta su temperatura desapareciendo la nube. Bien, componentes del ciclo de refrigeración. Para saber cómo funciona el ciclo de refrigeración, antes tenemos que saber algunos componentes. El número 1 es el compresor, le sigue el condensador, el evaporador y la válvula de expansión, como vemos en las imágenes. Conceptos de cada componente. El compresor. El compresor es una máquina de funcionamiento alternativo o rotatorio que tiene como propósito comprimir un fluido, por lo general aire, para emplear su fuerza de expansión de la manera indicada y transmitirla en la zona más adecuada. La función del compresor en el ciclo de refrigeración es aspirar el vapor del evaporador y ayudarlo a entrar en el condensador. Segundo componente, condensador. Es un elemento intercambiador térmico el cual pretende que cierto fluido que lo recorre pase de forma gaseosa a fase líquida gaseosa. Por eso su nombre se llama condensador, condensa, ¿sí? Mediante el intercambio de calor. Cede calor al exterior, ¿sí? Y de esa manera se condensa. El evaporador. El evaporador es un intercambiador de calor. Su función principal es mover la energía térmica de una pieza que buscamos enfriar al respectivo líquido o sistema refrigerante de la misma. Funcionan mediante el principio de entalpía. Válvula de expansión. Es un dispositivo de expansión en el cual la expansión es regulable de manera manual o automática. Se encarga de controlar el paso del refrigerante a través de la compresión o expansión.
en función de la presión requerida por el sistema de aire acondicionado o del sistema de refrigeración que se esté utilizando. Ahora le doy pase a mi otro compañero. Muchas gracias. Etapas del ciclo de refrigeración: condensación, expansión, compresión y evaporación. Condensación. El vapor fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Cuando el vapor libera su calor hacia el aire más frío, su temperatura se reduce a la nueva temperatura de saturación, correspondiente a la nueva presión, y el vapor se condensa volviendo al estado líquido. Antes de que el refrigerante alcance el fondo del condensador, se condensa todo el vapor y se enfría. El líquido enfriado llega al regulador y está listo para comenzar un nuevo ciclo de refrigeración. Expansión. El refrigerante en el estado líquido a alta temperatura y a alta presión fluye a través del regulador hacia el evaporador. La presión del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando el líquido pasa por el regulador, de tal forma que la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador y será en este lugar donde disminuirá su temperatura para enfriarse. Una parte del líquido se evapora al pasar por el regulador con el fin de reducir la temperatura del refrigerante líquido hasta la temperatura de vaporización. Evaporización. En el evaporador el líquido se evapora a una temperatura y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. La presión se mantiene constante a pesar de que la temperatura del vapor aumenta debido al sobrecalentamiento. El refrigerante se evapora completamente en el evaporador. Comprensión. Por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporización es aspirado por el evaporador hasta la entrada del compresor. La temperatura y la presión del vapor en el compresor aumentará debido a la propia compresión. El vapor de alta temperatura y alta presión se descarga del compresor en las líneas de descarga. En resumen, el refrigerante entra como vapor saturado al compresor, luego sale como vapor sobrecalentado y entra al condensador. Por consiguiente, se libera como líquido saturado y entra a la válvula. Finalmente, la válvula se encarga de dejarlo como vapor húmedo y el evaporador lo vuelve a su estado inicial. Tipos de ciclo de refrigeración. Son 4 tipos: ciclo de refrigeración por compresión, ciclo de refrigeración por actuación, ciclo de refrigeración en cascada y ciclo de refrigeración por vacío. Ciclo de refrigeración por compresión es un método de refrigeración que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado dividido en 2 zonas, de alta y baja presión, con el propósito de que el fluido absorba calor del ambiente en el evaporador en la zona de baja presión y lo ceda en la de alta presión en el condensador. Este tipo de ciclo tiene 4 procesos. 1. Compresión isentrópica en un compresor. El refrigerante entra al compresor como vapor saturado y se comprime isentrópicamente hasta la presión del condensador. La temperatura del refrigerante aumenta durante el proceso de compresión isentrópica hasta un valor muy superior al de la temperatura del medio circundante. 2. Disipación de calor a presión constante. Después, el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado. 3. Estrangulamiento en un dispositivo de expansión. Sale como líquido saturado como resultado de la disipación de calor hacia el entorno. El refrigerante se dilata hasta la presión del evaporador al pasar por una válvula de expansión. La temperatura del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado. 4. Absorción de calor a presión constante. El refrigerante entra en el evaporador como vapor húmedo de baja calidad y se evapora por completo absorbiendo calor del espacio refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor completando el ciclo. Y bien, ahora vamos a ver el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El sistema más utilizado en las aplicaciones, tanto en los frigoríficos como en los sistemas de aire acondicionado, es el de refrigeración por compresión de vapor, en el que los intercambios de calor se realizan mientras que el fluido refrigerante sufre cambios de base, de líquido a vapor y de vapor a líquido. Está basado en los cambios de estado, líquido, vapor y vapor, líquido, de un fluido refrigerante.
La presión y temperatura son directamente proporcionales. Si una disminuye o aumenta, la otra también. Se busca tener un líquido a baja presión y temperatura para evaporarlo. El calor requerido lo toma de los alrededores. En un sistema abierto, el refrigerante se perdería en la atmósfera. Lo normal es trabajar con ciclos de refrigeración. Ahora vamos a ver el ciclo ideal de refrigeración por compresión. Es un ciclo invertido de Carnot, y en este se evapora por completo el refrigerante antes de ser comprimido y se sustituye la turbina por un dispositivo de estrangulamiento. En este ciclo de refrigeración, el refrigerante se evapora y se condensa, comprimiéndolo alternativamente para luego volver a la fase de vapor. Está compuesto por 4 procesos, los cuales son compresión isentrópica en un compresor, disipación de calor a presión constante en un condensador, estrangulamiento en un dispositivo de expansión y consiguiente evaporación, y por último, absorción de calor a presión constante en un evaporador. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el ciclo de Carnot? De acuerdo con la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener eficiencia del 100%. ¿Qué tanta eficiencia podría tener una máquina, dada las fuentes de calor a temperaturas TH y TC? El ingeniero francés Sadi Carnot contestó esta pregunta en 1824, cuando inventó una máquina térmica idealizada hipotética que tiene la máxima eficiencia posible. Congruente con la segunda ley, el ciclo de esta máquina se denomina ciclo de Carnot. Ahora vamos a ver el coeficiente de rendimiento. El desempeño se expresa en términos del coeficiente de desempeño, C o P, por sus siglas en inglés Coefficient of Performance. Como podemos ver, tenemos en la parte de abajo un gráfico de presión versus entalpía, con 4 diferentes puntos. El calor extraído de la cámara es entalpía en el punto 1 menos entalpía en el punto 2 multiplicado por kilojoules sobre kilogramos. El calor extraído cedido al exterior es entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 3 por kilojoules sobre kilogramos. El trabajo útil del compresor es entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 1 por kilojoules sobre kilogramos. Estos valores se obtienen del diagrama o de las tablas. El coeficiente de rendimiento es el calor extraído sobre el trabajo del compresor, que puede ser la entalpía en punto 1 menos entalpía en punto 4 sobre entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 1. Como podemos ver, aquí tenemos una fórmula del coeficiente de desempeño. Por un lado tenemos el coeficiente de rendimiento del refrigerador y por otro lado tenemos el coeficiente de rendimiento de bomba de calor. En el coeficiente de rendimiento del refrigerador tenemos que es igual a entalpía en punto 1 menos entalpía en punto 4 sobre entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 1. Por otro lado tenemos en el coeficiente de rendimiento de la bomba de calor entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 3 sobre entalpía en punto 2 menos entalpía en punto 1. Ahora veremos el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Difiere de un ciclo ideal por varias razones. Entre las más comunes están las irreversibilidades que suceden en varios componentes. Dos fuentes comunes de irreversibilidades son la fricción del fluido, que provoca caídas de presión, y la transferencia de calor hacia o desde los alrededores. Ahora veremos la eficiencia isentrópica del compresor. Es una relación entre las energías real e ideal de un compresor de aire. Su valor está expresado en porcentual y cuando mayor ese porcentaje será más eficiente en transformar la energía eléctrica en aire comprimido, donde su fórmula es entalpía en 2S menos entalpía en 1 sobre entalpía en 2A menos entalpía en 1, donde el 2A es para el estado real y el 2S es para el caso isentrópico. Bueno, ciclo de refrigeración por absorción. Es un medio de producir frío, que al igual que en el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha que las sustancias absorben calor al cambiar de estado, de líquido a gaseoso. El ciclo necesita calor AT, que es el generador, para obtener efecto refrigerante a baja temperatura, que es el evaporador. Como residuo se ha de extraer calor a media temperatura, absorbedor y condensador. La tensión de vapor del refrigerante se ve alterada por la presencia del absorbente, baja la cantidad del absorbente, con la concentración de la mezcla,
Se controla la T de evaporación. Se debe emplear absorbentes con una tensión de vapor suficientemente baja y mantener la solución en una temperatura y concentración necesaria para que la tensión de vapor sea inferior a la del refrigerante en el evaporador. Bueno, acá podemos ver un gráfico. El condensador está bajando hacia el evaporador y luego pasa por el absorbedor llegando al generador, que es el refrigerante. Seguimos. Tenemos el análisis termodinámico. El calor que se debe eliminar, calor absorbido más calor comprimido, es grande, igual que el calor generado más el calor evaporado. En máquinas de absorción, el calor absorbido más el calor comprimido es casi igual a 2.5 potencia máquina. En máquinas de compresión, el calor comprimido es casi igual a 1.25 potencia máquina. El calor eliminado en absorción es casi igual a 2, calor eliminado en compresión, condensadores de gran tamaño. Ahora hablaremos del sistema en cascada. Acá podemos ver el sistema en cascada, medio caliente el condensador, luego pasa por una válvula de expansión, llega por el evaporador y así sucesivamente. Aquí igual, después el refrigerador frío pasa por el evaporador, luego el compresor y así. Sigue una cadena, luego el válvula de expansión y sigue yendo hacia el evaporador. Bueno, el sistema en cascada, el ciclo en cascada es un conjunto de ciclos de compresión de vapor simple en serie, de manera que el condensador de un ciclo de temperatura inferior proporciona calor al evaporador de un ciclo de temperatura mayor. El refrigerante, por lo general, en cada circuito es diferente con el objeto de ajustar los intervalos de temperatura y presión. Consta de dos sistemas independientes de una etapa, donde el sistema con temperatura de evaporación más baja utiliza un intercambiador como condensador para rechazar el calor del mismo, utilizando el evaporador del sistema con temperaturas de evaporación más alta. Normalmente se usan refrigerantes diferentes y su aplicación es mayormente para aplicaciones de baja o ultra baja temperatura. Suponiendo que el intercambiador está aislado y energía potencial y energía cinética son despreciables, tenemos que el flujo másico A por el producto de la entalpía en el punto 5 menos entalpía en el punto 8 va a ser igual al flujo másico B por el producto de entalpía en el punto 2 menos entalpía en el punto 3. Eso nos va a dar que el flujo másico en A sobre el flujo másico B va a ser igual a la entalpía en punto 2 menos la entalpía punto 3 dividido con la entalpía en el punto 5 menos la entalpía en el punto 8. Y también se puede decir la siguiente fórmula. El coeficiente de rendimiento va a ser igual al calor latente sobre el peso neto de entrada. Esto va a ser igual al flujo másico B por la entalpía en el punto 1 menos entalpía en el punto 4. Eso va a ser dividido con el flujo másico A por la entalpía en el punto 6, que sea la entalpía en el punto 6, menos la entalpía en el punto 5, más el flujo másico B por la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1. Acá podemos ver que el M y el MB van a ser los flujos máxicos. H1, H2, H4 se miden en joules y kilogramos. Seguimos, planteamiento de la fórmula. Estableciendo la analogía con lo planteado en las gráficas, se tiene que la entalpía en el punto 2 por
el flujo máximo 2 más la entalpía en el punto 8 por el flujo máximo 8 va a ser igual a entalpía en el punto 3 más el flujo máximo 3 más la entalpía en el punto 5 más el flujo máximo 5, donde el flujo máximo B va a ser igual al flujo máximo 2 y este va a ser igual al flujo máximo 3. El flujo máximo A va a ser igual al flujo máximo 5 y este va a ser igual al flujo máximo 8. Sustituyendo los términos correspondientes, se tiene que el flujo máximo B por la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 3 va a ser igual al flujo máximo A por la entalpía en el punto 5 menos la entalpía en el punto 8. El rendimiento de estos dispositivos en cascada se plantea como coeficiente de rendimiento va a ser igual al calor latente sobre el peso del compresor. Esto va a ser igual al flujo máximo B por entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 4 dividido por el flujo máximo A por la entalpía en el punto 6 menos la entalpía punto 5 más el flujo máximo B multiplicado por la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1. Luego tenemos el ciclo de refrigeración por vacío. En este caso contamos con 6 componentes. Tenemos el evaporador, el recibidor, el compresor, el controlador de flujo de refrigerante, el condensador y la bomba de vacío. Procedimiento. La refrigeración al vacío es una rápida técnica de evaporación, el cual es logrado mediante el punto de ebullición del agua y la humedad relativa en los alimentos bajo las condiciones del vacío. Durante la refrigeración a vacío, los productos a refrigerar son colocados dentro de una cámara. Es entonces que las bombas de vacío son utilizadas para evacuar el aire dentro de dicha cámara. Como la presión es reducida a la desaturación correspondiente a la temperatura inicial del producto, el agua comienza a evaporarse. El calor latente requerido para la evaporación es suministrado por el mismo alimento. De esta forma, el calor sensible del producto se reduce y el enfriamiento se logra. Acá tenemos algunas ventajas. Muchos productos pueden ser refrigerados en un periodo de tiempo extremadamente corto. Acortan el tiempo de fabricación del producto y eso incrementa la producción. Reduce el consumo de energía. Minimiza el crecimiento de bacterias y microorganismos. Los productos tienen una temperatura interna más uniforme. No es directamente afectada por las dimensiones del producto y es un proceso más higiénico. Buenas noches a los presentes, a todos los presentes. Mi nombre es Jean-Pierre Pojuelo y hoy vamos a ver los ejercicios del tema de ciclo de refrigeración. A ver, vamos a empezar. El primer ejercicio es un ciclo sencillo de refrigeración que utiliza amoníaco como sustancia de trabajo, que es el refrigerante. Necesita mantener un espacio refrigerado a 0 grados centígrados. El ambiente que rodea el condensador es a 38 grados centígrados. Considere vapor saturado a la entrada del compresor y líquido saturado a la salida del condensador. La eficiencia diabática del compresor es del 100%. Determine el coeficiente de realización de este ciclo. Para resolver este problema sería primero ubicar las presiones en el gráfico que nos van a dar. Como podemos ver, aquí están. Y con ello podemos ubicar cada una de las presiones y las entalpías. Por ejemplo, tenemos que la primera presión es igual a la presión saturada, que sería 290.85 kilopascales. Después tenemos que la entalpía 1 es igual a la entalpía G por A menos los 10 grados centígrados que nos decía el problema. Y nos daría un total de 1432 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, para hallar el S, la misma fórmula que usamos en la entalpía.
y daría 5.47.4730 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Esta S va a ser igual a la S2, ya que son constantes, así que es igual 5.4730 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Ahora en la presión 2 va a ser, para ubicándola en la gráfica, sería 1929.13 kilopascales. Y la entalpía 2 sería 171.85 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, el calor L sería la diferencia de la entalpía 1 menos la entalpía 4. Al final vamos a determinar que la entalpía 4 es igual a la entalpía 3, como en la mayoría de los casos. Ahora, la temperatura 3 del condensador es igual a la temperatura ambiente menos 10. Entonces sería 38, como nos decía el problema, 38 grados centígrados más los 10 que tenemos, porque se resta menos 10 menos, es igual a 48 grados centígrados. Ahora, como podemos ver en el gráfico, la presión 2 está constante con la presión 3 y sería 1929.13 kilopascales, son iguales. Ahora el X3 es 0 y la entalpía 3 es igual a la entalpía final por el A menos, ahí debería ser menos 1929.13 kilopascales, dando que la entalpía 3 es 411.15 kilojoules sobre kilogramos, y esa entalpía es igual a la entalpía número 4. Ahora, el calor L, como teníamos, era la entalpía 1 menos la entalpía 4, que dando 1432 menos 411.15, dando 1020.85 kilojoules sobre kilogramos. Ahora nos piden el coeficiente, es el calor L sobre lo que vamos a hallar en este momento, que es la entalpía 1 menos la entalpía 2, dando 1432 menos 1718.5, siendo un número negativo, dando menos 286.5 kilojoules sobre kilogramos. Ahora estos dos se dividen, dando 3.5 el coeficiente. Como segundo ejercicio tenemos una máquina frigorífica, utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor, produce 50 kilowatts de refrigeración utilizando como refrigerante el R22. El R22, un dato curioso, sería que es el clorodifluometano. Si su temperatura de condensación es 40 grados centígrados y la de evaporación menos 10. Calcular el efecto frigorífico, caudal de refrigerante, potencia de compresión y coeficiencia de eficiencia energética. Acá tenemos los gráficos y un breve esquema del proceso. Para realizar este problema, si trasladamos las temperaturas de evaporación, que son menos 10, y la condensación, que son los 40 grados centígrados, sobre el diagrama de pH que nos dan del R22, se obtienen los siguientes valores. En la presión de condensación tenemos que es 1433.52 kilopascales, en la presión de evaporación 354.3 kilopascales, en primera entalpía, según el gráfico, es 401.56 kilojoules sobre kilogramos. La entalpía 2 sería 438.56 kilojoules sobre kilogramos, y la entalpía 3, como en el anterior ejercicio, es igual a la entalpía 4, porque son constantes. Es igual a 249.67 kilojoules sobre kilogramos. Ahora, vamos a resolver las interrogantes. El primero sería el efecto frigorífico, que sería la entalpía 1 menos la entalpía 4, dando 151.89 kilojoules sobre kilogramos. El caudal de refrigerante tiene otra fórmula, que en este caso nos dicen que son 50 kilowatts. Entonces esto es igual al M por R por la primera entalpía menos la cuarta entalpía, dando un total de 151.89 kilojoules sobre kilogramos. La potencia de compresión, como esa es una fórmula, es igual, pero es igual que la anterior, pero en este caso se resta la segunda entalpía menos la primera. Y si reemplazamos dentro de esa fórmula, podemos poner que, o sea, en sí la masa es 3.292 kilogramos, pero lo ponemos sobre un S por 438.56
menos 401.56, que son las entalpías, dando 12,18 kilowatts. Y por último, el coeficiente de eficiencia energética, que es el COP, como lo vienen explicando mis compañeros en exposición, que sería igual a 4.105 pascal y 12.18 kilowatts. Y la presión de condensación al final saldría 1533.52 kilopascales. Y esto ha sido todo lo relacionado al ciclo de refrigeración. Muchas gracias por su atención y esperemos que haya sido de su entendimiento. Hasta una próxima ocasión.